mis pecados el perdón. A su nombre gloria. Qué precioso es el Señor. A su nombre gloria. Y eso es lo que hacemos cada mañana cuando despertamos. A su nombre gloria. Yo siempre digo, el Señor es el que activa el interruptor, el switch. Si Él quiere, despertamos, y si a Él no le place, no despertamos. Por eso, cuando vamos a la cama a dormir, pensamos, Señor, gracias por el día que me diste, dame el descanso necesario y que sea tu voluntad el día de mañana. Y al despertar y al abrir nuestros ojos no es para pensar en las cuentas que tengo o en todo lo que tengo que pagar, tampoco es en las enfermedades que han llegado a mi vida, ni tampoco pensar en que estamos escasos de trabajo y que no vamos a poder pagar. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Dios tiene control de su vida. Si la palabra dice que se encarga de los pajaritos, de esos pequeños animalitos, si Él se encarga de mantener la creación, de soportarla, ¿cuánto más de nosotros que somos sus hijos? Y aún más, que conoce nuestro corazón. No va a pasar nada por más que nos afanemos. El Señor está en control. No sé por qué, pero son palabras que en este momento han llegado a mi vida, han llegado a mi mente. Y lo que necesitamos es tener una dependencia total de nuestro Señor. Gracias por nuestra hermana Loani. Gracias porque, aunque el cuerpo dice, ¿estás sintiendo lo mismo que la primera vez? El Señor dice, no. El Señor dice, no. Y los médicos se dan cuenta de la gloria de Dios. Sigamos orando. Nuestra hermana Loani hace un esfuerzo muy grande. Un esfuerzo muy grande con su voz. Nos ayuda con los coros de la iglesia. Y gracias a Dios por tener a nuestra hermana Loani en la iglesia. La amamos en el amor de Cristo. Y seguimos orando. También quiero decirles, mis hermanos, que el día de ayer por la tarde, la conferencia de parejas en Pasey, en la iglesia del Nazareno de Pasey, con los pastores Pérez. Nos gozamos y le damos gracias al Señor. Se reunió un buen grupo y el grupo de la iglesia, pues éramos 12 parejas y nos gozamos en el Señor. Especialmente los testimonios y lo que el Señor está haciendo en la vida de cada matrimonio. Y como lo escucharon ahí, nunca se olviden de que Cristo está en el centro de sus matrimonios. Y sigamos buscándolo, porque cuerda de 3 hilos no es fácil que se rompa. Y eso nos motiva también a nosotros, el saber de que hay crecimiento, el saber de que estamos caminando, vamos caminando
Que Dios continúe bendiciendo ese movimiento que ha inquietado su corazón con los pastores Pérez, y que podamos también nosotros tener nuestro espacio para hacer esas reuniones en nuestra iglesia. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar en el tema. Los bautizos serán el próximo sábado 29, pero vamos a hablar un poquito acerca del bautismo. El bautismo es un mandato, no una opción. ¿Por qué? Usted dirá, no, pero eso es voluntario. Pero a través de los pasajes bíblicos y de lo que el Señor nos dice en su palabra, nos damos cuenta de que el Señor manda y demanda que seamos bautizados. Quiero invitarlos a el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 36 y 37, donde la palabra del Señor nos dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que podamos exponer tu palabra de una manera sencilla, humilde, y que todos podamos ser edificados, Señor. Padre, ayúdanos. Sabemos que el efecto que hace tu palabra al llegar a nuestros corazones no regresa vacía. Tú haces, Señor, el cambio o la transformación que sea necesario, porque sabemos que tu palabra es poderosa, es ungida, es transformadora, y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Por un momento recordemos el bautizo, y especialmente el bautismo de nuestro Señor Jesús. Podemos ver los detalles de lo que sucedió en ese momento. Si nos preguntamos qué es lo que sucedió al venir sobre él, el Espíritu en forma de paloma, y la respuesta es que el Señor está haciendo una manifestación a través del Espíritu Santo y declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una manifestación del Espíritu. Y en términos de poder, Jesucristo no sucedió lo mismo con el Señor que lo que sucede con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios, y al entrar a las aguas, recordemos eso, que Juan le dice: no, pero aquí el que tiene que ser bautizado soy yo, porque yo no soy digno de desatar las sandalias de tus pies. Él está reconociendo al Hijo de Dios, pero en ese momento el Señor le dice a Juan: para que las Escrituras se cumplan, bautízame. Y en el momento que Juan hace el bautismo con el Señor, está entrando un hombre al agua y está saliendo del agua el Hijo de Dios. Una manifestación pública para todos. En ese momento glorioso se abre el cielo y en forma de paloma, corporalmente, una paloma baja del cielo y una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para todos los que estaban ahí, para todos los que estaban en ese momento a las orillas del río Jordán, el Señor se da cuenta, el Espíritu está dando manifiesto de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? Somos bautizados
y tenemos que ser bautizados como dice el Señor, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos semejantes a Cristo Jesús. Juan bautizó sobre el arrepentimiento. Jesús comienza su ministerio y dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que el Señor está diciendo es, ustedes van a dar un paso más en el Evangelio, pero ustedes primero tienen que arrepentirse. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Cuando nosotros entramos a las aguas, el Señor, creyendo en Cristo Jesús, nosotros hacemos morir la naturaleza vieja, un viejo hombre. Y cuando salimos del agua, entonces salimos representando una nueva naturaleza. En Cristo Jesús hemos sido muertos. En Cristo Jesús hemos sido resucitados. En Cristo Jesús hemos sido bautizados. Cuando nosotros salimos de las aguas, estamos haciendo una manifestación pública. Yo soy seguidor de Cristo. Yo soy seguidor de Cristo. Y entonces nosotros atesoramos lo que dice la palabra, que las cosas viejas pasaron, mas he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Veamos lo que sucede con el bautizo. El bautismo es un mandato, no una opción. Y las razones las vamos a ver a través de la palabra. En primer lugar, ¿qué es lo que simboliza el bautizo? Lo que simboliza el bautismo simboliza el cambio de nuestra condición. Pasamos de un estado de muerte por causa del pecado, no sé si me está siguiendo, a una condición de vida nueva. Entramos a las aguas, dejamos al hombre pecador y salimos en una condición nueva en Cristo Jesús. Mediante la resurrección de entre los muertos y lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 6. No es algo que yo me he inventado. Yo quiero sustentar esta idea con lo que dice la palabra, que hacemos morir al viejo hombre y luego salimos del agua con una nueva identidad. Veamos lo que dice Romanos, capítulo 6, en el versículo 3. La palabra del Señor nos dice, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Me está siguiendo? Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué lindo es el Señor. No pasa por alto ni un detalle. La acción de entrar a las aguas bautismales y luego de salir de las aguas representa que somos nuevas personas en Cristo Jesús. Como dice la palabra, como dice las Escrituras. Veamos lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene deudas.
quizás debe un carro, quizás debe la casa, quizás tiene problemas múltiples económicos. ¿Cómo se sentiría usted si llegara una persona, le tocara la puerta y le dijera: traigo tu solución a los problemas, aquí está un cheque en blanco, llénalo y deposítalo para que puedas solventar todos tus problemas? Así de fácil, todos tus problemas. Eso mismo hizo el Señor. Eso mismo hizo el Señor en la cruz del Calvario. La tinta que el Señor usó fue la sangre misma de Él. Él escribió con sangre que nosotros fuéramos redimidos. Y al confesar que Cristo es el Señor de nuestras vidas, ese cheque en blanco el Señor lo está llenando. Y nos está comprando toda esa deuda. Por lo tanto, desde ese momento en que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron, ya no tienen valor, el Señor las cogió, las reunió todas y las tiró a las profundidades del mar, y Él no tiene memoria de eso. Porque lo pagó Cristo Jesús con su sangre. En Cristo somos nuevas criaturas. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted lo está leyendo. Las cosas viejas pasaron. El problema de nosotros es que entendemos eso, las cosas viejas pasaron, pero nosotros decimos: sí, ya pasó para el Señor, pero yo sigo en lo mismo. Yo sigo recordando, yo sigo trayendo los problemas del pasado para acá, al presente. Eso es lo que no nos deja caminar en la vida cristiana, que no nos permite seguir la senda de santidad. Porque siempre nosotros traemos del pasado cosas al presente y eso no nos permite. Si el Señor dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, este es el día. Y si este es el día que yo creo esa palabra, entonces desde ahora en adelante yo sigo a Cristo y voy a poner mi mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y voy a caminar en sus consejos y voy a andar en santidad sin recordar el pasado. Porque ya no soy, ni tengo derecho de traer a mi vida el viejo hombre. Y a nosotros los esposos, a nosotros mi esposa me dice algunas veces: se te está saliendo el viejo hombre. O sea, me estoy portando mal. Gracias a Dios, le digo, gracias a Dios, le digo a mi esposa, gracias a Dios que tú lo notas y me lo dices. Pero yo no creo que regrese. No creo que regrese ese viejo hombre. Pero es bueno también que se lo digan. Es bueno también que se lo digan. Pero no tan frecuente, hermano. No tan frecuente. Allá de vez en cuando. Oye, parece que se está saliendo el viejo hombre, porque nos estamos portando mal. Pero no es ese el punto. Las cosas viejas pasaron. Somos nuevas criaturas. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso. La entera santificación la vamos a adquirir ya cuando estemos con el Señor. Pero mientras tanto vamos a caminar buscando la santidad de Dios, tratando de agradar a Dios. Eso es. Las cosas viejas pasaron.
Y estamos hablando de lo que simboliza, el bautismo. Otra cosa de lo que podemos hablar es el modelo, ese modelo que el Señor nos dejó. El modelo que el Señor nos dejó para hacer este tipo de evento, para poder hacer ese bautismo agradable al Señor. Antes de iniciar su ministerio, nuestro Señor Jesús llegó al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Lo sabemos. En Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, se ve este momento y la palabra nos dice, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Versículo 14, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, le dice al Señor Jesús, y tú vienes a mí. Si bien el bautismo de Jesús no representó un cambio de la muerte a la vida, a diferencia del bautismo nuestro, sí tiene algunas similitudes, sí tiene una semejanza. Dice en el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque si conviene que cumplamos, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Su bautismo marcó, cuando el Señor se bautizó, Él marcó el cambio en Jesús, de ser un hombre humano y común, el hijo del carpintero, se convierte en el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es, desde ese momento el Señor es presentado en esas personas que estaban en el río Jordán. Ahí habían fariseos, ahí habían maestros de la ley, y en ese momento el Señor es presentado como el Mesías, como el Salvador de Israel, nuestro Salvador. Eso es lo que sucedió en ese momento. El bautismo de Jesús representó un testimonio público para demostrar que Él es el Hijo de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista declara lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30, este es aquel, dice Juan, de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto viene yo bautizando con agua. Versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Jesús fue el mejor ejemplo de una vida de obediencia, de una vida de humildad, de sumisión, aún siendo el Hijo de Dios. Se sometió a la palabra del Señor, permitiendo ser bautizado por Juan, quien preparó el camino. Juan preparó ese camino para el inicio de su ministerio. En el versículo 33 nos dice su palabra, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, dice Juan,
el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Versículo 34. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando somos bautizados, damos testimonio público, al igual que Jesús, de que somos hijos de Dios. Tenemos que entender eso. Este es el modelo, esta es la forma que el Señor nos dejó. Una cosa más, fue la última ordenanza que el Señor dio a sus discípulos. Luego de su resurrección, Jesús pasó 40 días con los discípulos, instruyéndolos sobre todas las cosas que debían de hacer. Justo en el momento en que Él está listo para ascender al Padre, pronunció las siguientes palabras. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor les ordenó, les demandó. Su palabra lo dice bien claro. Por tanto, id, hagan esto, id, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos, ya no como Juan, para el arrepentimiento, bautícenlos creyendo en el Hijo de Dios y confesando que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Si lo creen, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Y eso fue lo que el Señor nos pide a nosotros. Por lo tanto, este fue el modelo que el Señor nos dejó y el modelo que siguió la iglesia primitiva. Existen muchos pasajes de la Biblia donde podemos ver cómo era la práctica del bautismo aún en la iglesia primitiva, tal como Cristo lo había instruido. Veamos algunos de ellos a través de su palabra. Si revisamos el libro de los Hechos, el pasaje que leímos hoy, Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice que versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto fue el inicio de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 9, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Esta es la conversión de Pablo. Y recibió al instante la vista y levantándose se bautizó. Todos conocemos quién es Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Pero una vez tiene un encuentro con el Señor, queda ciego. El Señor prepara todo, manda a un hombre para que ore por él. Ora, se caen de sus ojos como escamas, vuelve a ver. Y una vez él está preparado, el Señor le regresa la vista, él se levanta y en gratitud dice, bautícenme. Y fue bautizado. Veamos lo que sucedió con Hechos capítulo 16, el caso del carcelero de Filipo. Versículo 30. Y sacándoles les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Conocemos ese pasaje del carcelero de Filipo. Pablo y Silas están presos y este carcelero los está cuidando. Es un hombre que está a cargo de los prisioneros. Pero hay un temblor. Si el Señor se manifestó, hay un temblor, los cepos se caen, las cadenas se rompen, las puertas se abren
La luz se va y el carcelero, que era el responsable, quiere tomar su espada y matarse. Pero Pablo, en lo oscuro, en la tiniebla que había en ese momento en la cárcel, la oscuridad, le dice: no te hagas daño. Nosotros no nos vamos. Nosotros no nos escapamos. Estamos aquí. Y ahí fue cuando este hombre que estaba a cargo de la cárcel creyó en el Señor. ¿Por qué? ¿Usted cree que un prisionero que lo están cuidando, que tiene cadenas en sus manos y en sus pies, y al romperse las cadenas y al abrirse las puertas, se va a quedar ahí? No, aquí estamos, no nos movemos. Ese se va. Pero Pablo y Silas y los que estaban ahí eran hombres temerosos de Dios. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Cantando y alabando a Dios. Con cadenas en sus manos y en sus pies, pero alababan a Dios. Pablo y Silas cantaban himnos, adoraban a Dios. Y Dios se manifestó de esa forma, sacudiendo la tierra, rompiendo las cadenas, abriendo las puertas. Este carcelero creyó en Cristo Jesús. Y en el versículo 30, sacándoles, él les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que nosotros también nos podemos hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? O quizás su hijo se lo ha preguntado: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas. En el versículo 31 ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. En mi Biblia yo lo tengo subrayado. Hay quienes no manchan la Biblia y está bien. Hay quienes no ponen esas notas como las que yo pongo en la Biblia. No estoy faltando el respeto a la palabra, porque yo sé que la palabra para mí es mi guía. La Biblia es mi guía, es mi mapa. Si tuviera un barco, es mi compás, eso es. Esto es mi guía. Y cuando hago alguna nota sobre la Biblia, es porque quiero recordarme rápidamente de lo que yo estoy viviendo en ese momento. En mi Biblia usted va a encontrar hasta fechas, años. Yo cuando lo veo y veo la fecha, yo me recuerdo qué es lo que pasó. Es mi guía. Quizás después de ello, quizás si yo me pongo a escribir, quizás haga un libro, no sé. Porque viendo cada pasaje y tantas cosas que he escrito en ella, pueda que salga. Pero todavía el Señor no ha inquietado mi corazón para hacer eso. Cree en el Señor Jesús, le dice Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor, oiga bien, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Les hablaron. Hermanos, cuando usted llega a un hogar o cuando tiene la oportunidad de conversar con alguien y usted comparte su fe y esa persona le da el espacio, le abre la puerta para poder seguir conversando, háblele del Evangelio. Háblele del Evangelio. Es una oportunidad para presentar el Evangelio. Pero aquellas personas que se cierran, están cerrando la puerta a que el Evangelio pueda entrar a su casa. ¿Cómo llega el Evangelio a nuestras vidas? Por el oír la palabra de Dios.
No nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar. Este hombre fue el testimonio, fue lo que vivió, su conversión fue de primera mano. Eso era para morir. Y luego usted sigue leyendo y él no tuvo ningún cargo porque los que estaban en ese momento en cargo de los prisioneros dijeron, no, los vamos a dejar libres. No hubo cargo para él, porque el Señor está en control. Si estos prisioneros se van, a él le hubiera tocado la muerte. Por eso él buscaba su espada para matarse él mismo. Pero Pablo y Silas le dicen, no te preocupes, aquí estamos, no nos hemos movido ni nos vamos a ir de aquí. Él creyó en el Señor Jesús y lo preservó para que pudiera llevar el Evangelio a su casa, a los suyos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron a todos los que estaban en ella. ¿Y qué más? Versículo 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a todos los prisioneros, a todos los que tenían una necesidad. Él comenzó a servirles. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué lindo. ¿Cuál es la clave? Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Sigue el modelo perfecto que es Cristo Jesús, para que puedan seguirte los que están a tu alrededor. Pero si tú no representas a Cristo como tu Salvador, si tú no miras el carácter que tiene Cristo y tú no tratas de imitarlo, difícilmente los que están a tu lado lo van a imitar. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. En Pablo primero se miraba a ese Cristo antes de ver a Pablo, en sus hechos, en sus palabras. En toda la Biblia él es el único que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque lo que Él ha hecho en nuestras vidas, eso no tiene precio, hermano. Ni así el Señor nos regale 200 años, no podríamos pagarle lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ha transformado nuestras vidas, nos ha dado sanidad. No estoy hablando que tenemos que estar 100% sanos. Si lo está, gloria a Dios, porque el Señor tiene un propósito divino. Pero todos pasamos por una dificultad o de una adversidad porque somos imperfectos. Solo Cristo Jesús fue perfecto en la tierra. Tenemos que seguirlo. Tenemos que continuar buscando modelar el carácter de Cristo Jesús. La clave, cree en el Señor Jesús. Cree de todo corazón. El bautismo debe de hacerse en el entendimiento correcto y de la forma que aparece en la palabra y en el momento apropiado. Recordemos Hechos capítulo 35 al 39. Vemos la ilustración de cómo y cuándo hacer el bautizo. Recordamos la lectura de hoy. En la lectura de hoy encontramos a Felipe. Entonces Felipe dice, abrió su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Y una vez quizás pasando o llegando a un lugar donde había agua,
el eunuco dijo, mira que aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En medio de esa conversación, en medio de explicarle, porque este hombre está diciendo que alguien me explique, que alguien me explique. Y Felipe, él fue conducido en el Espíritu. Mira, aquí hay una necesidad, qué lindo es eso. Qué lindo es tener un corazón sensible y poder identificar dónde hay una necesidad. El Señor tomó a Felipe en el Espíritu y alcanzó a este hombre que iba ya para su lugar, su región, su tierra, pero va leyendo las Escrituras. Y él dice, ¿de quién habla? ¿Habla de él mismo o habla de otra persona? Que alguien me explique. ¿Se recuerdan el Señor Jesús que le pregunta, ¿cómo lees? Algunas veces nos sucede a nosotros. ¿Cómo leemos las Escrituras? ¿Somos buenos lectores? Hay muchos que son buenos lectores. Son muy buenos lectores. Pero si en el pasaje que usted está leyendo hay 2 o 3 versículos que le llaman la atención, ponga mucha atención a la palabra, que quizás es el Señor que le está hablando a través de la palabra. A través de la palabra. Dejemos que la palabra nos hable. Dejemos que la palabra nos instruya. No leamos la Biblia como leer un libro. Oremos, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder entender, que nos dé ese deseo de querer saber más de la palabra. Todo eso lo hace el Señor a través del Espíritu Santo. Mis hermanos, en este caso, Felipe le mostró al Señor. Él lo que iba leyendo era el libro de Isaías, especialmente ese pasaje donde él dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo injusticia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra a su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Una vez más, la clave, cree en el Señor Jesús. Porque Felipe le pregunta también, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y él dice, sí lo creo. Ok, estamos listos entonces para bautizarte. Cree. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquí está un agua que puede hacer cumplir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que seamos bautizados y llenos y presentados como en la nueva familia de Dios. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Vamos a ir concluyendo, mis hermanos. Vamos a dar un pequeño resumen de todo esto. Recuerden los bautizos el próximo sábado. Oremos al Señor por los que van a ser inquietados
en su corazón para poder entrar a las aguas. Siempre hacemos un llamado. Siempre hacemos un llamado desde las aguas y decimos, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Solamente cree en el Señor Jesús. Cree en Él. Esa es la clave, creer en nuestro Padre Celestial, creer en el Hijo de Dios. Mis amados hermanos, de este modo concluimos que para bautizarse primeramente se necesita conocer y entender el Evangelio de Cristo, creer en Él de todo corazón. Necesitamos creer en Él de todo corazón y luego hacer lo que hemos creído en su palabra. Entonces vamos a tener ese deseo de bajar a las aguas para ser bautizados e ser introducidos en las aguas para tomar una nueva personalidad, una nueva criatura en Cristo Jesús. Es por esto que hoy en día continuamos promoviendo y practicando este mandato que el Señor nos ha dejado, ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongámonos en pie, mis hermanos. Vamos a orar. Sabemos que los cuatro evangelios testifican de este bautizo que tuvo nuestro Señor Jesús. Pero solamente hay uno que difiere un poquito. 3 de ellos mencionan, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 22, nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así lo es. Jesús fue confirmado como Hijo de Dios, entrando a las aguas y saliendo con una nueva identidad, mencionándolo a todos aquellos que estaban alrededor y en las orillas del río Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también nos menciona, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tomó su ministerio en serio. Jesús comenzó a caminar en integridad. Jesús comenzó a caminar con pasión, creyendo, teniendo una firme convicción. Padre, eso que tú has formado en el mismo corazón, el dejar que tu Hijo venga y habite entre nosotros, trayéndonos ese reino de los cielos. Él comenzó a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. El reino de los cielos se ha acercado. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Y la promesa de que todos, tú y tu casa, serán salvos. Eso es para la gloria y honra de Dios. Padre, te adoramos, Señor, y te damos toda gloria. Ayúdanos, Señor, a poder entender que fuera de ti no hay nada que podamos desear, que estamos completos en Cristo Jesús. Que tu gloria, Señor, sea siempre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.
Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llena nuestro corazón. Llena este lugar de tu presencia, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Que tu gloria, Señor, que tu gloria llene, Señor, nuestros corazones. Que tu gloria, Señor, llene cada una de nuestras vidas, Señor. Y que podamos reflejar ese amor que solamente Cristo nos da. Que podamos imitar ese carácter de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Inquieta, Señor, los corazones. Inquieta, Señor, los corazones para poderte adorar con libertad. Inquieta, Señor, los corazones para poner nuestras vidas delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Inquieta nuestras vidas, Señor, para que nosotros menguemos y Cristo pueda crecer y podamos ver tu gloria, Señor. Gracias. Llena, Señor. Llénanos, Señor. Llene mi ser. Llene mi ser. Te adoramos, oh Dios. Que el Señor les bendiga. Salúdense, mis hermanos. Que la gloria del Señor sea siempre en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos gloria en el nombre de Jesús.